Buenas noches. Les habla Julio Mario Orozco. Soy médico cirujano de la Universidad de Cartagena. Tengo especialización en seguridad social, en gerencia en salud y una maestría en dirección y gestión de servicios de salud de la Universidad de Alcalá de Henares, además de estudios complementarios en sistemas de salud y normas ISO. Esta noche queremos conversar con ustedes sobre un tema que probablemente ya han escuchado en muchas ocasiones en este mes y de pronto en los últimos 2 meses. ¿Cuántas conferencias habrán escuchado sobre telesalud? Acaba de llegarme una quinta invitación. Sin embargo, ¿por qué esta conferencia va a ser diferente? La primera razón es que yo no soy ingeniero. La segunda es que no vamos a hablar de tecnologías como tal, sino que quiero hacer una reflexión un tanto diferente desde la perspectiva de un médico y cómo está afectando la práctica médica. Y es una conferencia exclusivamente dirigida a profesionales de la salud, en especial a los médicos. Vamos a hablar de las dificultades, las bondades, las oportunidades y amenazas que hay en el tema de la telesalud. Bien, ¿por qué escogimos este tema? ¿Por qué ese título? Básicamente hay 3 reflexiones que nos hicieron escoger el título del discurso de la conferencia. Lo primero es que no sabemos cuánto va a durar esta pandemia. Las proyecciones hechas por el Instituto Nacional de Salud y por la Organización Mundial de la Salud para Colombia, el Instituto de Metrología y Evaluación estima que probablemente la pandemia esté declinando en Colombia hacia finales del mes de agosto. Pero la Organización Mundial de la Salud ha declarado que la pandemia está tomando unos tintes endémicos y que es probable que unos brotes estén resurgiendo de manera periódica. Así que el tema del aislamiento social es probable que resurja y que esté de manera periódica con nosotros. Entre tanto, las instituciones prestadoras de servicios de salud y las organizaciones aseguradoras, las EPS, las entidades de medicina prepagada, las entidades adaptadas al sistema y todas las entidades aseguradoras en Colombia se han visto prácticamente que empujadas a enfrentar el tema de la telesalud de un momento a otro. Así que lo que no se había avanzado en 10 años se ha avanzado en 3 meses. Vamos a ver que hay varios interrogantes que probablemente a ustedes les estén preocupando mucho. Es probable que no resolvamos todos los interrogantes porque solo tenemos 1 hora, pero es probable que usted se esté preguntando, ¿esto cómo me va a afectar mis ingresos? Y seguramente que ya les está afectando su bolsillo, porque seguramente ha tenido que cerrar el consultorio o los pacientes no están llegando. Aparte de eso, está afectando la calidad de la atención. Seguramente se está preguntando cómo afecta su contrato con las IPS, la manera como usted está haciendo las interconsultas en los hospitales y en las clínicas, sean públicas o privadas, está afectando su práctica privada. Pero también se pregunta probablemente esto qué oportunidad de negocio me trae. ¿Cómo pudiera yo ubicarme de tal manera que esto, en lugar de ser una amenaza, se convierta en una oportunidad de negocio para mí? También es importante que se pregunte cómo se implementa en mi consulta particular, cómo se va a implementar o cómo se está implementando en el ámbito de la atención hospitalaria, en la atención de urgencias, en cuidados críticos, en la atención domiciliaria. Son muchos los interrogantes que seguramente vienen a su mente y algunos hasta le preocupan. Es probable que se preocupe porque se pregunte, bueno, ¿qué implicaciones penales tiene? ¿Qué implicaciones éticas? ¿Qué implicaciones hay en temas de responsabilidad civil? ¿Qué impacto social puede tener esto? ¿Cómo puedo mejorar la gestión de riesgos en el caso de los programas de gestión de riesgos de las EPS? Vamos a tratar de abordar algunos de esos interrogantes y algunos pudieran ser enviados, si les quedan algunas inquietudes,
a mi correo electrónico y con mucho gusto tendré la anuencia de contestar algunas de sus preguntas. Pero básicamente vamos a enfocarnos en 4 objetivos. 4 objetivos. No vamos a tratar de ser muy ladrilludos en temas jurídicos, en temas tecnológicos, sino más bien en reflexiones de cómo afecta su práctica profesional particular y su práctica profesional en las clínicas y en los hospitales. Vamos a hablar primero del marco conceptual, después vamos a ver una reflexión de si esto es un asunto que va a estar de manera transitoria con nosotros o si es un asunto que vino para quedarse. Vamos a tratar de hablar también sobre qué oportunidad de negocios hay y hacia dónde van los modelos de negocio dentro del Sistema General de Seguridad Social y cómo la tecnología de la información y las comunicaciones se están engranando en los nuevos modelos de negocio. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo entro yo ahí, en ese negocio? ¿Cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo puedo entrar a ese negocio sin asumir grandes riesgos desde el punto de vista técnico, legal, ético, jurídico? Entonces, para desarrollar esos 4 objetivos, entonces vamos a abordarlos uno por uno, los fundamentos, luego explicar por qué este es un punto, una tecnología que vino para quedarse y que no hay marcha atrás. Luego vamos a hablar del nuevo modelo de negocio y cómo se están enfocando los negocios en salud, en el Sistema General de Seguridad Social, en la política de atención integral y el modelo de atención integral territorial. Y por último, cómo podemos minimizar algunos riesgos desde el punto de vista penal, civil, ético, y cómo puede afectar su práctica y su generarle problemas en caso de que entre a este nuevo modelo de negocios de manera desprevenida. Entonces, entremos en materia abordando el objetivo número 1, marco conceptual. La pregunta, telesalud, telemedicina, una cantidad de conferencias que seguramente usted ha escuchado en los últimos 2 meses sobre este tema y encontrará que en última no hay conceptos de manera definitiva en torno a este asunto. Pero básicamente en Colombia, aunque se intentó reglamentar a lo largo de todos estos 30 años desde que la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, allí se incluyeron unos artículos con unos esfuerzos tímidos por incluir la telemedicina. Sin embargo, en la primera reforma a la Ley 100, en la Ley 1122, se volvió a tocar con un par de artículos y luego en la Ley 1438 de 2011, pero por primera vez la ley que reglamenta la telemedicina aparece en Colombia en el año 2010 y es la ley 1419. Noten que tengo resaltado en rojo el año 2010 y luego la resolución que reglamenta esa ley aparece en el año 2019. En pocas palabras, no estamos mejor por culpa del Ministerio de Salud. Se gastaron 9 años para reglamentar una ley. 9 años. Así que hoy no estamos tan preparados como deberíamos estarlo debido a que el Ministerio de Salud se demoró 9 años para reglamentar la bendita ley. Y encima de que la reglamentan de una manera un tanto restrictiva, porque solo hablan de la telemedicina en 4 ámbitos y dice que puede ser interactiva o sincrónica y no interactiva, o cuando la conexión es diferida, se reglamenta para el tema de la teleexperticia y el telemonitoreo. Entonces tenemos la resolución 2654, mientras que cuando uno ha oído conferencias a nivel internacional, uno ve que le hablan de cómo organizar juntas médicas, telemedicina robótica, teleeducación, asesoría médica a distancia, telemonitoreo, e-health, salud móvil, aplicaciones, informática médica, telediagnóstico, teleconsulta, y uno oye un montón de opciones y un abanico tan grande de opciones que uno se pregunta, ¿cómo es posible que en Colombia solo se abren de 4 opciones? Bien, pero no vamos a ahondar mucho en ese tema. En pocas palabras, lo que quiero mostrarles es que en Colombia esta resolución
la resolución 2654 habla de 4 categorías. Una telemedicina interactiva, que es cuando el médico interactúa en tiempo real con el paciente. Una no interactiva, cuando hay una atención a distancia, pero diferida, no sincrónica, no en tiempo real. La teleexperticia, que es cuando varios profesionales interactúan buscando asesoría. Eso se usa para hacer juntas médicas, para buscar conceptos, para buscar la manera de atender un caso muy complejo con la asesoría de otro médico experto. Y por último, el tema del telemonitoreo, sobre todo para el manejo de pacientes crónicos en atención domiciliaria, para monitorear parámetros. Estos son los 4 categorías de las que hablan en Colombia, pero vamos a tratar de resumir el tema de la siguiente manera. Cuando la telemedicina, la telesalud, trata de reglamentarse, lo que hacen realmente es ponerle barreras. Y uno percibe que el crecimiento tecnológico, el crecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones va a millón, y nosotros vamos aquí como con ACPM. Cuando 5G se está acercando y el mundo va con gasolina de avión, nosotros vamos con ACPM. Entonces, reglamentar realmente es entorpecer el avance tecnológico. Lo mejor sería hacer una reglamentación un poco más amplia y más flexible que permita que todos los avances puedan llegar a Colombia. Pero entre más reglamentemos, lo que vamos a hacer es entorpecer el asunto. ¿Qué es la telesalud o la telemedicina? Básicamente es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, un canal de conectividad, una plataforma de telecomunicaciones a través de una plataforma, de un software que tenga historia clínica electrónica integrada, para poder conectar a un paciente que se encuentra en un lugar aislado, que no tiene acceso a la atención médica, con un médico, que puede estar en otra ciudad, incluso en otro país. ¿Cómo es eso? A través de estos canales. El médico tiene que realizar un acto médico, pero a distancia. Y lo primero que tiene que hacer es una anamnesis. Tiene que hacer un interrogatorio. Eso implica que intercambien información, y esa información a través de estos canales pueden venir en forma de voz, en forma de texto, en forma de imágenes, en forma de video. El canal y la intercomunicación. El médico puede conectarse con el paciente de manera sincrónica o asincrónica, es decir, en tiempo real o en forma diferida. Y así, con un simple teléfono, pudiera simplemente hacer preguntas y el paciente contestar, o enviarle mensajes de texto, o enviarle imágenes o fotos o videos, o tener un canal de videoconferencia donde puedan interactuar en tiempo real. La anamnesis en sí no es un reto, no es muy difícil. El problema es el examen físico, porque para el acto médico necesitamos un examen físico. ¿De qué va a depender el examen físico? Va a depender de dónde está el paciente. Si el paciente está en otra IPS, que en Colombia se llama IPS remisoria, que es la IPS de menos complejidad o de igual complejidad, que está en un sitio remoto que no tiene acceso a la atención especializada, es probable que el médico se comunique con otro médico que está en la IPS y le ayude a hacer el examen médico. Así que eso no tendría problema. El reto está cuando el paciente está en la casa. Entonces tendría que hacerse un autoexamen, o tendría que el cuidador del paciente ayudar a hacer el examen médico, o contar con dispositivos como el de monitoreo que le permita al médico en el otro extremo poder monitorear o visualizar algunos signos. Y de hecho existen incluso monitores multiparámetros en donde el médico a distancia puede incluso ver la saturación de oxígeno, la presión arterial, puede incluso visualizar algunos signos clínicos a través de una pantalla o de un monitor. Bien, pero ¿qué pasa con el paciente? El acto médico a través de la telemedicina va a depender también de la edad del paciente. Obviamente no es lo mismo atender a un niño, atender a un adulto o atender a un ancianito. También
depende de la enfermedad que tenga, porque no es lo mismo un enfermo crónico, que es una persona que ya conoce su enfermedad y que ha lidiado con los signos y con los síntomas por años y que ya incluso se ha familiarizado tanto que hasta conoce detalles y ha leído mucho a través de internet de su enfermedad y la maneja bien. A que sea un paciente, por ejemplo, hipertenso con falla cardíaca, que tiene un dolor precordial y que está en otro extremo, y lo que queremos hacer a través de la telemedicina es identificar si ese paciente se puede quedar en la casa o se tiene que ir a una urgencia para prevenir de pronto un infarto agudo al miocardio, o si se trata de una angina, o simplemente es un dolor por una costocondritis. El evento agudo genera una crisis y una ansiedad que probablemente dificulta el acto médico. Así que la enfermedad es muy importante, si es una enfermedad aguda o es una enfermedad crónica. También es importante el nivel académico del paciente, porque un paciente que tiene una poca formación académica es probable que dificulte la comunicación a través de un canal de tecnología de información y comunicaciones, a través de TIC. Y por otro lado, también acceso a un buen canal de comunicación si tiene dispositivos electrónicos que puedan comunicar, si tiene acceso y si maneja bien la tecnología. Pero después vienen los paraclínicos, que vienen a complementar la parte clínica. Y esto, para hacerlo a través de telemedicina, pues podemos enviar imágenes, exámenes de laboratorio, y esto va a depender de si el paciente está ambulatorio o el paciente está hospitalizado. El paciente hospitalizado, pues simplemente el médico puede estar en otra parte y puede recibir los resultados de laboratorio, las imágenes. Hoy, y no desde ahora, sino hace mucho tiempo ya, tenemos los digitalizadores de imágenes que generan imágenes de alta resolución y que son enviados a través de comunicaciones para que el médico en otro lugar pueda incluso visualizar los resultados. Pero si el paciente está ambulatorio, entonces tendríamos que recurrir a la visita domiciliaria, a unos aparaticos que se llaman POCT, que es Point of Care Test, que son unas maquinitas que permiten, cuando se hace la visita domiciliaria, hacer las pruebas de laboratorio y remitirlas al médico. O pudiéramos usar los laboratorios que tienen como de muestra domiciliaria. Y con esto estamos completando ya el acto médico, ¿no? Pero por último, tenemos el tema este. Este sí que realmente es un reto importante. Los procedimientos. ¿Cómo hacemos teleprocedimientos? Sean estos diagnósticos o terapéuticos. Los procedimientos son, sin lugar a dudas, algo que genera un gran reto en la telemedicina. Entonces, esto también va a depender de si el paciente está en la casa o si se encuentra en un hospital. Si el paciente está en un hospital, pues la tecnología 5G ya está permitiendo en muchos países incluso que desde un lugar muy distante un médico pueda manipular un robot y pueda, con un tiempo de latencia de solo 30 milisegundos, casi que en tiempo real, hacer un procedimiento a distancia a través de la telerobótica. Pero también pudiéramos recurrir a otro médico que está allí y a través de un canal de videoconferencia hacer la teleexperticia, y entonces un médico a distancia está asesorando a otro médico que está haciendo un procedimiento y el otro médico a distancia puede estar visualizando el procedimiento a través de un canal de videoconferencia. Si el paciente está en la casa, entonces, cuando se trata de pacientes crónicos que ya tienen un cuidador entrenado o el mismo paciente ya está entrenado, es probable que un paciente pueda recibir la asistencia técnica a través de teleconsulta, a través de teleasistencia para hacer algunos procedimientos menores. Y de hecho, algunos pacientes ya han aprendido. Por ejemplo, en temas de diabetes, ya los pacientes saben manejar sus monitores permanentes de glucosa, saben hacerse su glucometría. Los pacientes que tienen colostomía han aprendido a manejar su bolsa de colostomía. La diálisis peritoneal se está haciendo en casa y ya los pacientes la están haciendo. El cuidador recibió un entrenamiento previo, así que sí hay forma de hacer teleprocedimientos. Básicamente esto nos muestra, en términos sencillos, que telemedicina no es otra cosa que es hacer medicina a distancia, usando canales de comunicación, una plataforma de telecomunicaciones
las tecnologías de información y comunicaciones, y toda esta información debe llegar a un canal en donde los datos y los registros clínicos se registren en la historia clínica electrónica, la cual debe estar integrada. A propósito, este año, 2020, salió en Colombia la ley 2015, que es una ley que reglamenta la historia clínica electrónica integrada, y tenemos 2 años para reglamentarla, de modo que son los mismos 2 años que seguramente vamos a estar aquí implementando la tecnología 5G, y seguramente hacia allá es donde va la medicina en Colombia. Pero por último, quiero hablar del médico. La actitud que usted tenga frente a la medicina puede ser o de anuencia o de resistencia. Es probable que algunos médicos sean muy pilosos, muy pilos en el uso de la tecnología, mientras que algunos sean un poco resistentes por el hecho de que consideran que esto no vino para quedarse, sino que esto es una fiebre que mientras pasa la pandemia, cuando se vaya la pandemia, se acabó esa vaina y todos vamos a seguir otra vez haciendo la medicina como es. Pero la verdad es que eso no es así. El médico puede tener acceso a la tecnología, pero puede que no la use porque esté resistente. Y puede que la maneje o puede que no la maneje. Y es muy probable que muchos de ustedes se limiten a decir, yo delego ese asunto en mi secretaria y que ella se encargue del agendamiento de citas y de todo eso, y pensar que hacer telemedicina es tener un canal de Zoom o de Webex Meeting o de Google Meet, y a través de un canal de videoconferencia ya tenemos telemedicina. No es así. No es cuestión de solo contar con tecnologías de la información si estas no están integradas. Bien, entonces, recuerde, el uso de las tecnologías, la conectividad, las plataformas de telecomunicaciones, cuando todo se vierte en un software de historia clínica electrónica, realmente nos permite hacer actos médicos sencillos o complejos a distancia. La telemedicina nos trae muchas ventajas. Por ejemplo, el acceso a la atención en zonas remotas pues mejora tremendamente. La universalización del talento humano. O sea, podemos contar con médicos que están incluso en otro lado del planeta para hacerle una consulta, una interconsulta, hacer una junta médica. Y en sitios remotos donde no existe ningún especialista, ahora pueden contar no con uno, sino con miles o cientos de miles de especialistas de todo el planeta si tienen una buena plataforma de telemedicina. Los costos de atención, después de haber hecho las inversiones en las plataformas tecnológicas, tienden a reducirse porque el talento humano tiende a reducir los gastos cuando tienen que se evitan los desplazamientos hacia los lugares remotos. Obviamente hay unas desventajas si es que requiere una infraestructura tecnológica, una plataforma informática, se requiere un buen canal de conectividad. Lamentablemente aquí en Colombia el mejor canal de conectividad son las antenas que tenemos para 4G, que nos permiten bajar o subir información a 100 megabytes por segundo, pero no todos los lugares de Colombia ni del mundo tienen acceso a estas antenas. Algunos están todavía con tecnología 3G y con menos velocidad de descarga, tanto para subir como para bajar información. Aparte de eso, se requiere que los usuarios sean medianamente tecnológicos, tengan uso de la tecnología, y que ciertos grupos culturales pueden poner resistencia al uso de la tecnología. Así que tenemos que ver en la balanza las ventajas y las desventajas. Pero, ¿para dónde va esto? A diferencia de lo que está reglamentando Colombia, quiero mostrarles aquí muy rápidamente qué está pasando a nivel mundial con relación a este tema. Por ejemplo, cuando miramos la tecnología 5G, desde el año 2019 ya se están instalando antenas de tecnología 5G que nos permiten descargar ya no 100 megabytes por segundo, estamos hablando de gigabytes por segundo, 2, 3 gigabytes por segundo, 5 gigabytes por segundo, hasta 20 veces más veloz. Pero lamentablemente ustedes ven aquí que Colombia todavía no tiene ninguna antena de 5G instalada. Pero no crean que se pensaba que en el año 2020 iba a llegar la tecnología. Debido a la pandemia es muy probable que ya este año no, pero en el año 2021 seguramente ya se está preparando tanto el marco normativo como las plataformas tecnológicas para que contemos con esta tecnología en Colombia en el año, a finales del año 2021. Entonces, esto viene porque viene.
Y cuando la tecnología 5G llegue, no solamente va a cambiar las relaciones comerciales a través de Internet, no solamente se va a cambiar el panorama mundial en el tema de la tecnología para la guerra, para las comunicaciones, para las armas, sino también para la medicina. Y de hecho ya existen países en donde hay implementada la telerobótica con canales de 5G. Obviamente se requiere una tecnología de alta velocidad y desde un lugar remoto un médico un robot y en una clínica, en un quirófano, estar operando en Colombia un cirujano que está en Alemania. Esto ya existe. Cirugía vascular robótica ya existe en el mundo. Los quirófanos híbridos en donde hay cirujanos en tiempo real in situ operando, pero asesorados a través de telemedicina, haciendo lo que se llama la teleexperticia, estar interactuando con varios cirujanos de todo el mundo, de otro país incluso. Y en el quirófano híbrido, el angiógrafo biplano mejorará la precisión. Ya existe en algunos países, no esperamos que muy pronto en Colombia ya tengamos o contemos con esta tecnología. ¿Y qué decir del entrenamiento de residentes de cirugía de cualquier especialidad quirúrgica? Ya la realidad virtual es una realidad real, no virtual. Ya en el mundo existe el entrenamiento de residentes a través de la realidad virtual que está mejorando el entrenamiento, reduciendo los riesgos para los pacientes y aparte de eso, les permite precisar los diagnósticos y las técnicas quirúrgicas. Esto que estamos viendo en estas fotos son fotos reales. Y esto que es un aparato, un monitor multiparámetros que se puede controlar de manera remota, ya existe, ya hay empresas que lo venden en Europa. Los pacientes crónicos pueden estar siendo monitoreados a distancia, en donde usted puede ver en una pantalla el electrocardiograma, la presión arterial, hacer la medición del oxímetro de pulso, tener integrado una cantidad de aplicaciones clínicas en su aparato y el paciente tener en una aplicación la manera de comunicarse con el médico cuando ve que varían algunos parámetros como estos. Estos aparaticos ya existen y es muy probable que en breve, cuando ya exista la tecnología 5G a finales de 2021, seguramente van a llegar aquí a Colombia. Hablemos ahora del objetivo número 2. ¿Esto es una fiebre solo por la pandemia del coronavirus o esto es algo que se venía preparando? La reflexión que queremos hacer es mostrarles que esto vino para quedarse. Por eso el título de la conferencia es Telesalud o Telesalud. No hay marcha atrás. La razón, bueno, vamos a mirar algunos datos y cifras reales. En Colombia hay unos 50.600.000 habitantes, pero hay unas 60.380.000 conexiones móviles de teléfono. Hay planes, 60 millones de planes de teléfono, 35 millones de usuarios entre familias y empresas tienen conexión a Internet. 35 millones de usuarios usan las redes sociales en Colombia. El 100% de los 35 millones que tienen acceso a Internet o de los 60 millones de líneas telefónicas visitan regularmente las redes sociales y tienen un uso promedio de 3 horas y 45 minutos cada día. Además de eso, tenemos un 63% de penetración en el uso de las redes sociales con múltiples propósitos, no solo para consultarlas, sino para incluso interactuar. Las transacciones comerciales a través de la Internet cada vez se está aumentando. De acuerdo con un informe del Centro Nacional de Consultoría, para el año 2020, la apropiación es que de cada 5 colombianos, 4 están apropiados de la tecnología. Uno más que hace 4 años. O sea, ya estamos entrando a la era digital y esto no es un asunto de la pandemia del coronavirus. Es un asunto que viene y viene para quedarse. Estamos incrementando el acceso a Internet
en la población colombiana. Mire cómo se ha incrementado en los últimos 3 años y para qué están usando la Internet en Colombia el colombiano promedio. De modo que lo que percibimos es que esto vino para quedarse, señores, estimados colegas. Y uno tiene que preguntarse con relación a este punto, y es si el colombiano promedio está confiando en las tecnologías de la información para comprar, para vender, para divertirse. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no se va a usar para la atención médica? Realmente esto no tiene marcha atrás. 35 millones de hogares y empresas tienen acceso a planes de Internet. 60 millones de conexiones telefónicas. Aquí incluso un campesino promedio en el monte tiene un celular y va montado en un burro y para en el burro y está hablando por teléfono con su esposa que dejó en la finca. Así que esto no es un asunto. Mire, esto es una publicación de martes 26 de mayo del diario La República. Ahí pueden consultarla si desean. Aparte de eso, aunque el ministerio se demoró 9 años para reglamentar la telemedicina y por culpa de ellos hoy estamos corriendo base, lo que se ha avanzado en estos 3 meses ha hecho que las EPS y todas las aseguradoras, las entidades de medicina prepagada, de planes complementarios que ya están experimentando y saboreando lo que es la telemedicina, han encontrado que la adherencia a tratamientos ha mejorado, que la atención suele ser menos costosa que la presencial, que mejora el cumplimiento de citas médicas especializadas, que reduce la estancia hospitalaria porque a veces un paciente demora 2 o 3 días a que llegue, se haga una interconsulta de un especialista que no llega y seguramente ustedes me darán la razón en este sentido. Usted tiene 20, 30 pacientes en su consultorio que lo llaman a la clínica para que haga una interconsulta y usted se va a demorar 2 horas entre ir y venir y dar vueltas y buscar parqueo, dónde parquear. Y a veces se gasta más en gasolina y parqueo que la plata que le van a reconocer por esa interconsulta. Y entonces a veces usted espera 2 y 3 días hasta tener 3 y 4 interconsultas en la misma clínica. Pero eso termina siendo un costo que se le transfiere al sistema de salud porque esas estancias que se generan unas glosas administrativas. Los programas también tienden a bajar cuando requieren la presencialidad, pero suelen mejorar las coberturas cuando se puede tener acceso a una interconsulta o a una junta médica a través de telemedicina. Del mismo modo, las IPS que han tenido que de manera rápida experimentar con esto y tratar de implementar la telemedicina en estos 3 meses, también están experimentando que se les reducen sus glosas, que mejora el cumplimiento de las citas médicas especializadas, que se reduce el costo de atención en salud a expensas del gasto médico del recurso humano especializado, que mejora la adherencia de tratamiento. Entonces, todas estas cosas que están saboreando, más el hecho de que el mismo médico perciba que en lugar de tener que ir 2 horas, 3 horas, desplazarse en su carro y buscar parqueo, hacer una interconsulta, la hace desde su casa. Esto hace que se le esté cogiendo como que el gusto a la telesalud. Así que la reflexión del objetivo 2 es, señores, esto vino para quedarse. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, bueno, si esto vino para quedarse, eso nos lleva al objetivo 3 de la conferencia. ¿Cómo voy yo ahí? Porque si yo no me embarco en este tren que o va, yo me quedo. Entonces, es probable que usted, como profesional de la salud, diga, ya yo estoy muy viejo para esto. Vamos a dejar que los médicos jóvenes se embarquen en esta película y ya yo voy de salida. Eso depende de la actitud de cada quien. Pero usted pudiera decir, no, yo me voy a embarcar en este tren porque aquí están los grandes negocios. Y ahora les voy a explicar cuáles son los grandes negocios y por qué esto va porque va. Miren, ya hay empresas, esto lo bajé de internet, de una empresa que oferta este portafolio. O sea, le venden a los hospitales
todo lo relacionado con el uso de las tecnologías para que estos hospitales puedan funcionar de manera a través de la internet y que los médicos ni siquiera tengan que ir, en donde tienen cámaras por todos lados y los médicos pueden desde cualquier rincón de la ciudad ver sus pacientes de manera sincronizada con la relojería sanitaria sincronizada, los quirófanos, sistemas de comunicación interactiva, acceso a historia clínica electrónica que lo pueden tener en un iPad, control de accesos, monitores clínicos, toda la información de un paciente en una UCI, él puede estar viéndolo en su consulta particular mientras lo llama y le dice, miren, doctor, este paciente... Y ya hay empresas que se dedican exclusivamente a hacer que los hospitales se vuelvan hospitales inteligentes, hospitales que funcionan totalmente con tecnología IP, es decir, con protocolos de Internet. Quiero hacerle una reflexión ya ahora desde el punto de vista de salud pública. El tema de la transición demográfica. ¿Qué es la transición demográfica? Miren, en la medida en que pasan los años, las poblaciones tienden a comportarse distinto. Ustedes ven que aquí hay crucecitas y una familia llorando a sus muertos con un montón de niñitos. En la medida en que pasan los años, cada vez hay menos crucecitas y también hay menos niñitos. Y estos adultos son más viejos. ¿Esto qué quiere decir? Es una manera gráfica de explicar qué es el fenómeno de transición demográfica. Es un fenómeno mundial. Las tasas generales de fecundidad están reduciéndose. La expectativa de vida está aumentando. Las tasas de mortalidad infantil están disminuyendo. Y cuando todo este fenómeno se da, lo que ocurre en las pirámides poblacionales es que se van acumulando personas. Las personas que antes se morían ya no se mueren. Pero este fenómeno está causando un fenómeno de transición epidemiológica. Y ahora les explicaré qué tiene que ver todo esto con la telemedicina. Esto es una realidad mundial y esto es una información de Colombia. Esto es la información de años de vida ajustado a la discapacidad que nos muestra la evolución de 1990 al año 2017 en Colombia. El Instituto de Metrología de la Salud. Este estudio nos muestra que en Colombia, ustedes ven aquí, color rojo son las enfermedades transmisibles, enfermedades visionales, enfermedades asociadas a las deficiencias de micronutrientes, enfermedades como la neumonía, infecciones respiratorias, enfermedad diarrea, el sistema de seguridad social, ustedes ven que han bajado el número, la cantidad de años de vida saludables perdidos. Año de vida saludable perdido, o DALY, es una sigla en inglés, es Disability Adjusted Life Years, es una medida de carga de enfermedad que suma los años de vida que se pierden más los años de vida que se pierden. Entonces, como antes se morían, ahora los que no se mueren terminan con enfermedades azules, que son las enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas. Entre esas aparece, mire, la diabetes que se encontraba en Colombia, enfermedad aquí asociada con de un país en vía de desarrollo. Eso quiere decir que se han acumulado las enfermedades crónicas y degenerativas. En Colombia, el 55% de la mortalidad se debe a enfermedades cardiovasculares. Si usted suma el infarto agudo al miocardio, las cerebrovasculares, la enfermedad renal crónica, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, toda esa carga de enfermedad
está causando el 55% de la mortalidad y el 80% de los DALIs. Oiga, el 80% de los DALIs. Y esto, ¿por qué se lo explico? ¿Y qué tiene que ver con telesalud? Porque los modelos de negocio están cambiando. Voy a devolverlo para que ustedes vean qué pasa con las pirámides. Cuando un país tiene un perfil epidemiológico, en la diapositiva anterior, cuando un país tiene un perfil epidemiológico como como el que teníamos en los 70, y el 80% de la población es menor de 40 años, entonces prevalecen las enfermedades infectocontagiosas y estas enfermedades se curan con antibióticos baratos. O sea, con poco dinero podemos tener un gran impacto, pero ¿qué pasa cuando se da la transición demográfica y se da la transición epidemiológica? Lo que ocurre es que los presupuestos no alcanzan. Y entonces, ¿cuál es el ámbito? Voy a pasar ahora a la siguiente. El ámbito de atención de los pacientes crónicos. El ámbito de atención de los enfermos agudos es el hospital, pero el ámbito de atención del enfermo crónico, según el ciclo de vida, es sin lugar a duda el ecosistema familiar. O sea, la atención domiciliaria es hacia allá donde hay que volcar los modelos de atención y los modelos de contratación y por ende los nuevos modelos de negocio en el sistema de salud. ¿Qué quiere decir eso? Mire, cuando usted coge la base de datos de una EPS y los clasifica, usted va a encontrar que el 80% de los pacientes no consumen servicios, tienen, pero de bajo. Y el 20% o 25% son los que consumen servicios, de los cuales un 5% tiene eventos agudos como apendicitis, hernia, colecistitis, y entonces consumen servicios en forma de pico, mientras que el enfermo crónico consume servicios durante todo el año. Por eso lo que hacen las EPS es estimar las tasas de incidencia de eventos agudos y programar según el costo de atención por paquete integral de atención la atención, los presupuestos para eventos agudos. Pero con relación a los eventos crónicos, yo quiero que ustedes miren aquí, en este cuadro que elaboré, para que ustedes vean hacia dónde van los contratos. Piense que este cuadro de abajo es el 80% de la plata que se gasta el sistema de salud. El 80% que gastan las EPS está en atención de enfermos crónicos. El problema es que las EPS que no manejan esta teoría terminan volviéndose, gastando la plata de manera irracional en eventos agudos, en hospitalización. ¿Hacia dónde va esto? Eso va a que si queremos tener acceso a la atención, por ejemplo, si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva y no manejo la atención domiciliaria, no manejo la telemedicina, no le meto a estas plataformas tecnológicas, no tengo una historia clínica electrónica, ese paciente con falla cardíaca descompensada se hospitaliza 4 veces en el año. Y cada vez que se hospitaliza yo me gasto unos 12 a 15 millones de pesos. Lo mismo pasa con el paciente renal mal manejado, el paciente asmático, el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que hoy están haciendo las EPS es que entendieron que a esto hay que meterle tecnología y hay que implementar telemedicina y hay que implementar programas en donde hay un recurso humano en un equipo coordinador que hace los estudios de carga de enfermedad y hay un contact center operado por profesionales de la salud y hay unos especialistas que a través de teleconsulta asesoran a los equipos de atención domiciliaria y todo está integrado por un contact center operado en donde ustedes ven que hay una página web, hay una big data, hay aplicaciones para usuarios, hay una página web que los usuarios pueden contactar para el manejo de enfermedades crónicas, hay una red de ambulancias para atención domiciliaria para trasladar a los eventos agudos a los hospitales y hay unos profesionales que manejan desde sus celulares con unas aplicaciones toda la lista de los pacientes. En conclusión, ¿para dónde va este negocio? Acceder a la atención con calidad implica consultas telefónicas especializadas, agendamientos de citas, teleconsultas, traslado de urgencia a pacientes. Esto es un gran negocio y es una mega tendencia en Colombia. Todo esto se va a contratar a través de presupuestos globales prospectivos en modelos de redes integrales de prestadores de servicios. Y la manera de integrar prestadores de servicios es a través de teleasistencia.
La manera de integrar un conjunto de prestadores es tener un único sistema de referencia y contrarreferencia, un servidor con una historia clínica electrónica integrada en donde varios prestadores están compartiéndolo junto con los médicos que atienden a través de su celular, y esto va a traer tremendas ventajas competitivas porque va a mejorar la atención integral, el acceso a la atención, la evaluación de la satisfacción de usuarios, va a fidelizar a los usuarios a la EPS, va a mejorar la satisfacción, va a tener un impacto positivo en sentido epidemiológico, va a evitar ingresos innecesarios a la urgencia, va a permitir que se gestione la demanda de la atención y la racionalización de los costos. ¿Qué evidencia científica hay de que esto sí funciona? Hay montones de estudios que evidencian. Aquí traigo 2 tablas con una muestra de todos los estudios que han hecho en Europa de que estos modelos integrados de redes integradas a través de telecomunicaciones funcionan en reducir los costos de la atención médica. Y como de esto se trata, es un modelo, es un tema económico, de lo que se trata es de hacer que la UPC alcance para más gente, y como la tendencia epidemiológica es a la atención de crónicos, toda la atención se va a volcar a la atención domiciliaria. Así que, señores, vayan pensando en todas las opciones que le permite la telemedicina, sea en el ámbito de atención domiciliaria, hospitalaria, sea sincrónica, sea asincrónica. Usted tiene una amplia gama de opciones. El objetivo final de esta conferencia tiene que ver con los riesgos. Quiero mencionar solo 4 cosas. Primero, ahora en la pandemia se ha flexibilizado el que los hospitales implementen telemedicina, pero eso no es así. Existe una resolución en Colombia, que es la resolución 2003 de 2014, donde hay unos estándares de habilitación, donde hay estándares de recursos humanos, tecnológicos, administrativos, técnicos, científicos y de registros clínicos que hacen que primero las IPS tengan que habilitar, o usted en su consultorio tendrá que hacerlo, y por eso tendrá que contratar a alguien que maneje los estándares de habilitación para que le asesore en elaborar un programa, un PAMEC, y pueda habilitar su servicio en su consultorio particular, y a las clínicas también puedan habilitarlo. Eso no es siempre va a ser como es ahora, de que flexibilizaron para que todo el mundo abra los servicios sin habilitación. Ahora se está permitiendo, pero una vez que pase la pandemia, todos tendrán que llenar los requisitos que están en la resolución 2003. El segundo punto es que usted tiene que pensar en qué está pasando con su contrato de prestación de servicio, con su clínica. Usted tiene una clínica donde tiene 1, 2 o 3 contratos con 2, 3 clínicas. Usted tiene que ver cómo revise ese contrato y actualice su póliza de responsabilidad civil, extracontractual y contractual, porque seguramente estos eventos de telemedicina no están previstos en su póliza de responsabilidad. Ajústelo y mire cómo hace un otro sí a esa póliza. Del mismo modo, en su contrato revise el tema de la responsabilidad, porque si la plataforma tecnológica de la IPS no está bien montada, es probable que usted incurra en problemas que impliquen responsabilidad penal o responsabilidad civil si los registros médicos que se hacen a través de la telemedicina permiten variación y no le da seguridad a los datos clínicos. De modo que ese es un tema que tiene que entrar a revisar. Y también preguntarse, todo lo que usted ordena por telemedicina, ¿quién lo está firmando? ¿Cómo se está registrando en la historia clínica? ¿Está registrándose a nombre suyo, a nombre de quién? Y si están haciendo la transcripción de manera correcta. Y por último, las implicaciones éticas. La relación médico-paciente definitivamente se ha cambiado y va a seguir cambiando. Piense en el tema del consentimiento, cómo se transmite el consentimiento, cómo se informa a los pacientes cuando se vayan a hacer procedimientos, y piense que el error médico es algo que puede aumentar en el curso de la aplicación de actos médicos a través de la telemedicina. Quiero agradecer su atención. Cualquier pregunta seguramente pueden hacerlo a través del Facebook, y nos enviarán algunas de las preguntas aquí por el WhatsApp, pero si no alcanzamos a responder, porque solo nos quedan unos minutos, entonces pueden hacerla a través de mi WhatsApp o a través de mi correo electrónico, y con gusto las que no pueda responder, seguramente podré hacerlo. Aquí me llegaron varias preguntas. El doctor Víctor Gordillo Vinuesa. Conceptos claros de telemedicina y
salud o e-salud. E-health es un concepto en inglés. Tele en griego es lejos o distancia. Y salud es salud. Telesalud es un concepto más abarcador que la telemedicina. La telesalud es los actos de salud, las atenciones sanitarias brindadas por médicos, odontólogos, enfermeras y cualquier profesional de la salud usando una plataforma tecnológica. La telemedicina es el acto médico, es el acto del médico a través de una plataforma tecnológica a distancia, que puede ser en tiempo real o puede ser diferida. Usted va a encontrar en la literatura mundial que a veces usan los términos de manera indistinta, pero las tendencias a nivel mundial mostrarán un montón de cosas que todavía no hemos visto y que los conceptos que hoy tenemos van a quedar pequeños con la gran expansión tecnológica y la gran variedad de opciones que nos va a brindar la telesalud. Telesalud es un término más abarcador. Telemedicina se limita al acto médico. Telesalud puede hacerlo una enfermera, un odontólogo, un psicólogo o cualquier otro profesional de la salud. A ver, tengo otra pregunta por aquí. Aquí dice el doctor Eduardo Pinto, me parece que quien más pudiera necesitar telemedicina es quien menos dispone de ella. ¿Cómo pudiéramos mejorar el acceso a esas personas? Tiene toda la razón, doctor. Las personas que más necesitan la telemedicina son las personas que están en las áreas rurales. Por ejemplo, en Colombia estamos hablando de 7 departamentos, Guaviare, Guainía, Amazonas, Bichada, Meta. Y en Colombia tenemos una gran ventaja y es que de los 50.600.000 habitantes, 35 millones viven en 13 ciudades. Colombia es un país más que todo urbano, no es un país tan rural. Pero los 2.800.000 que están en las zonas rurales dispersas y los pocos millones de personas que están en los departamentos con poco acceso, pues ya tienen acceso a tecnologías de la comunicación. La manera de mejorar el acceso a los que realmente necesitan la telemedicina es que se define una política pública. Si usted lee la ley 2015 de 2020, el Congreso de la República reglamenta la historia clínica electrónica integrada en Colombia y le da 2 años al Ministerio de Salud y al Ministerio de las Telecomunicaciones para que se implemente ese modelo de telemedicina con historia clínica electrónica. Esa historia clínica electrónica integrada va a permitir que en Colombia, para el año 2023, el ciudadano promedio tenga su historia clínica en su celular. El médico la tenga simplemente con digitar un número. Las EPS tengan información con datos anonimizados para efectos de gestión de riesgo. Y esa es la integración de los datos clínicos para efectos de estudios de carga de enfermedad, elaboración de presupuestos en salud. Pero la respuesta a su pregunta de manera concreta es que se requiere de una política pública bien clara, concisa, con presupuestos específicos para mejorar la infraestructura de las telecomunicaciones en las zonas remotas en Colombia. Y seguramente en eso está trabajando el Ministerio de Salud y el Ministerio de las Comunicaciones. Bajo esta novedad, ¿cómo se sugiere la redacción de la historia clínica? Doctora Arlencita Mora, ser muy cuidadosos y ser muy enfáticos en que si usted está en un lado y quien está redactando la historia clínica es un médico general o un residente que está en una clínica que está presencial y usted está a distancia, tenga mucho cuidado de hablar de manera pausada y de hacerle que por favor le lea cómo quedaron las órdenes médicas, cómo quedó la evolución del paciente, cómo quedó el examen clínico que se le hizo, cómo quedó redactado. Tome la precaución de que le lean bien para ver si usted está de acuerdo con lo que va a firmar, porque usted le va a estampar una firma a algo que de pronto por la prisa pudiera cometer errores y por mala transcripción hacerse responsable de una mala práctica, pero por una mala transcripción del médico general o del médico residente que está allá. ¿Cuáles son las perspectivas en materia de responsabilidad médica? Bueno, ya les recomiendo que
revisen su póliza porque ese tema, las aseguradoras ahora mismo están revisando el tema. Créanme, como estamos todos, porque esto nos cogió de sorpresa. Hemos venido trabajando en esto de hace 10 años. El ministerio se demoró demasiado en reglamentar y hoy todavía las pólizas de responsabilidad civil extracontractual están todavía sin redactar cláusulas precisas sobre la responsabilidad civil en temas de telemedicina. Pero esperamos que en los próximos 6 meses ya las aseguradoras tengan más clara este asunto. Aquí dice el doctor Pinto, ¿se pueden ir estructurando un cambio curricular en los programas de medicina? ¿Qué forma pudieran tomar? ¿Cuál es el marco apropiado para incorporarla? Totalmente de acuerdo con usted, doctor Pinto. Sin lugar a dudas, las universidades deben replantear sus diseños curriculares, sus registros calificados. En la revisión que haga el Ministerio de Educación, sin lugar a dudas, deberá incluir el tema de la telemedicina, el tema de responsabilidad civil, contractual, extracontractual en actos médicos a través de telemedicina, tema de responsabilidad penal, el tema de los registros clínicos y los diseños curriculares deberán variar. Eso obviamente deberá ser coordinado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. ¿Qué hacer con el examen físico? Bueno, ya yo expliqué lo que se puede hacer cuando el ámbito es domiciliario o cuando el ámbito es hospitalario. Por lo pronto, mientras llegan los dispositivos que tienen la posibilidad de transferir imágenes en tiempo real desde un otoscopio, un laringoscopio o de escuchar en su computador un fonendoscopio que está poniendo un médico, que se está poniendo un ayudador del paciente, mientras esas tecnologías llegan a Colombia, que ya existen en el mundo, y que mientras llegue la tecnología 5G, pues tendremos que confiar en el examen médico que practique el médico general que está presencial. Recomendar algún documento que oriente la seguridad. Bueno, yo les voy a enviar esta presentación y también les voy a compartir varios libros que se los voy a regalar, se los voy a pasar a través de la asociación de endocrinología y a través de Diabetrix, que está patrocinando este evento. Varios libros y varios documentos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana, y varios libros que están en inglés, se los voy a regalar y todos ustedes los podrán acceder consultando con personal de Diabetrix. Salud, Bienestar, Manizales. ¿Qué pasa cuando las teleconsultas se hacen desde los teléfonos privados del médico y de su correo personal? Ojo, es importante aclarar algo. En este momento de transición de la pandemia, hoy estamos haciendo telemedicina a través de celulares y a través de teléfono. Eso es porque estamos en un momento de transición, pero eso no va a ser siempre así. Es importante que usted tenga claro que telemedicina requiere habilitación de infraestructura tecnológica, software, plataforma de voz y datos, un canal de comunicación, y eso tiene que ser habilitado por la Secretaría de Salud departamental o distrital. Por ahora lo estamos pudiendo hacer así, pero es muy delicado que estemos haciendo telemedicina desde el carro o haciendo telemedicina desde la casa, tirado en una hamaca, tomándonos un whisky. Eso pudiera tener implicaciones. La telemedicina implica un área funcional con infraestructura física, tecnológica y recursos humanos capacitados para hacerla. Los que tienen mucho camino recorrido en cuanto a esto son los especialistas en imagenología que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Pero no es correcto que estemos manejando el carro, estemos haciendo telemedicina desde el celular. Eso puede ser muy peligroso y tener implicaciones de tipo penal incluso. Isabel Cristina Foronda, ¿cómo es la cuestión con la telemedicina y la justificación de las incapacidades? En el tema de las incapacidades, pues bueno, el paciente, ya yo lo expliqué en una de las presentaciones, pues tendremos que confiar en el criterio del médico que está presencial en la IPS, pero definitivamente hacerla desde la casa no va a ser posible porque hasta ahora la legislación en Colombia de riesgos profesionales requiere que la incapacidad esté dada
por un profesional autorizado. En tal caso, si el paciente se acerca a una clínica y usted está en otro lado y le toca dar una incapacidad, tendrá que confiar a través del acto médico que realice con el médico que está presencial en el examen físico que realice ese médico. Pero obviamente eso va a tener sus limitaciones. María Alejandra León, ¿hay requerimientos de custodia de video llamados solo para historia clínica? Ojo, muy interesante esa pregunta. Doctora María Alejandra León, sí hay requerimientos. La historia clínica electrónica a través de telemedicina deberá conservar los mismos criterios de trazabilidad, seguridad y modificabilidad de los datos como se hace en el tema de la historia clínica electrónica del acto médico presencial. Y en este caso, los videos, sin lugar a dudas, son un instrumento probatorio importante, importantísimo, para efectos de facturación al sistema y para efectos de adjuntar a la historia clínica para evidenciar que efectivamente el acto médico se realizó. Pero en tema de responsabilidad es muy importante la custodia de esos videos y me preocupa mucho, por ejemplo, que estamos usando de manera muy irresponsable las plataformas como Zoom y otras plataformas que son gratuitas, como la plataforma de Google Meet, por ahorrarnos unos pesos, y eso va quedando en los servidores de empresas que no tienen nada que ver con el sistema de salud. Resulta que autorizar un servicio de telemedicina en Colombia y habilitarlo implica contar con una plataforma específica y una plataforma tecnológica que permita garantizar la seguridad de esos videos y un servidor exclusivo de imágenes y un servidor de video con toda la seguridad de que estos datos no pueden ser ni hackeados ni modificados y que deben ser totalmente confidenciales. Así que es muy importante tener en cuenta que ahora mismo, como estamos haciéndolo, así no es. Por ejemplo, si este video se está grabando, va a quedar en un servidor de la empresa Zoom y esa empresa no tiene nada que ver con el sistema de salud colombiano y muchas IPS están usando estos canales para hacer telemedicina. No es telemedicina lo que se está haciendo ahora. Se está haciendo muchos actos médicos a través de plataformas de videoconferencia, pero estos servicios muchas clínicas no lo tienen habilitado como tal con una visita de inspección técnica que le haya hecho la Secretaría de Salud. Neidy Castro, en Colombia puede un médico general especialista habilitarte de medicina si no tiene consultorio médico privado físico habilitado. Respondo esa pregunta. Aerospace MD, Luz Neidy Castro. Bien, en Colombia los prestadores de servicios de salud son 4. Las IPS son personas jurídicas con infraestructura, dotación tecnológica, dotación biomédica, dotación industrial, recursos humanos, procedimientos, PAMEC, etcétera. Los profesionales independientes, casi siempre los que están inscritos en él deben estar inscritos en el RETUS, y en el caso de los profesionales independientes que son especialistas y están habilitados en sus consultorios, están habilitando una infraestructura física y una dotación, aunque no les exigen todas las formalidades que se les exigen a las IPS, los profesionales, ustedes que en sus consultorios particulares son una IPS y están habilitados como tal. Pero para habilitar telemedicina va a tener que contratar un experto en estándares de habilitación, va a tener que hacer para efectos de telemedicina un manual de seguridad informática, tener que ajustar su historia clínica electrónica con la empresa que le provee el software de historia clínica para que le garantice la seguridad de los datos en materia de telemedicina, tener un servidor adicional para videos con seguridad. Así que tendrá que habilitarlo. No es cualquiera que puede habilitarlo. Un médico general inscrito que solo trabaja en una clínica y no tiene consultorio particular no puede habilitar telemedicina. Y si quiere habilitarlo, tendrá que tener su consultorio, tendrá que tener infraestructura tecnológica y un buen canal de comunicaciones y recibir la visita de inspección de la Secretaría de Salud. Válido. Diana Carolina, ¿es válido hacer una consulta por videollamada de WhatsApp o es infringir la norma? Creo que ya se respondió. WhatsApp, Google Meet, Zoom, son plataformas incluso gratuitas. Hacerla, eso no es telemedicina y eso tiene implicaciones que puede generar problemas. Por ejemplo, no hay trazabilidad de los datos, eso no va a un software de historia clínica, no quedó registrado la videollamada,
Así que esas consultas de WhatsApp son peligrosas hacer. Gustavo Calero, ¿cuál debe ser el tiempo para una teleconsulta? En Colombia, la única norma que habló de estándares de cumplimiento de tiempos de consulta médica, por allá una resolución del año 1994, la resolución 5261, que hablaba de unas 3 consultas por hora. El acto médico a través de la telemedicina es un poco más complicado y seguramente va a requerir de más tiempo. Así que el estándar de 3 consultas por hora, de consultas de 20 minutos, va a ser muy difícil, dependiendo si el ámbito es el paciente en casa o el paciente en otra clínica, en una clínica de una IPS con telemedicina. Seguramente estos son actos médicos que van a necesitar más de medio, porque no es lo mismo estar frente al paciente que estar a través de un canal de videoconferencia. Doctor Carlos Machado Vivas pregunta, ¿prestar este servicio de telemedicina tendría algún impacto negativo en la contratación digna del personal de la salud para que preste este servicio? Sin lugar a dudas, doctor. ¿Qué hay que hacer? Aquí estamos hablando de un sistema de salud que se mueve dentro de unas reglas de mercado. Lamentablemente, nuestro sistema de salud es un sistema de salud que está diseñado dentro de un modelo de economía de mercado. Aquí va a haber una ley de oferta y demanda. ¿Qué les recomiendo yo? Las asociaciones científicas, las sociedades científicas deben centrar sus parámetros sobre cómo van a ser las tarifas para efectos de la contratación. Miren que en el tema de la presencialidad y la disponibilidad son tarifas diferenciales. Para teleconsulta les van a querer ofrecer consultas de 30 pesos, de 30,000 pesitos, de 20,000 pesitos. Ojo, la consulta es igual una consulta, incluso requiere más tecnología, requiere más esfuerzo y requiere incluso concentración y requiere asumir más riesgos desde el punto de vista civil y desde el punto de vista penal. Entonces hay que, como sociedad científica, sería bueno que hicieran unos consensos y así como los anestesiólogos se han alineado y los que tienen la sociedad de imagenología también tienen alineado unas tarifas en cuanto a eso, sería bueno que hagan un benchmarking con la Sociedad de Imagenología en Colombia, porque ellos ya tienen muchos años recorridos en cuanto a este tema de la teleconsulta para ver cómo están cobrando. Pero si ustedes no se mueven y negocian de manera individual y no como sociedad, les van a dar por la cabeza y le van a hacer consultas a precio de huevo. Dice aquí que ya se acabó el tiempo. Hay una última pregunta. Si las demás que lleguen después, se las contesto por correo después. Si me dan su correo o me escriben a mi correo, se la puedo contestar. Dice el doctor Carlos Alberto Nader Robles, ¿existen adecuadas plataformas de historia clínica electrónica en la nube con telemedicina? Sí existen. En Colombia ya existen y hay empresas serias que han venido trabajando. No voy a dar nombres porque sería darles propaganda y no quiero darles propaganda, pero sí existen empresas serias que han venido trabajando sobre historia clínica electrónica en Colombia y que tienen mucha seguridad para el manejo de voz, datos, que garantizar la trazabilidad de la historia de seguridad, la confidencialidad de los datos. Ya hay plataformas así y hay muchos software aquí. Hay unas que están apenas migrando el software de historia clínica para telemedicina, pero hay unas que ya en Colombia hay unos 2 o 3 empresas que ya están bastante avanzados en cuanto a esto. Bueno, señores, han llegado 2 o 3 preguntas más, pero creo que ya se me acabó el tiempo y quiero agradecerles su atención a la sociedad de endocrinología también y a Diabetrix, que está patrocinando este evento. Cualquier cosa, de todos modos, ustedes anotaron, así como les mostré en la pantalla, anotaron mi correo electrónico, anotaron mi WhatsApp, cualquier cosa pueden hacerme consultas. Yo preferiría el correo electrónico, que con mucho gusto tendré el tiempo mañana para responderles, incluso enviarles a través de Caterine. Recuerden que Caterine de Diabetrix, con ella voy a enviarles unos libros de regalo que son en PDF, algunos están en inglés, sobre todo este tema, las políticas de telesalud y de telemedicina de la Organización Panamericana de la Salud, y algunos libros que hablan sobre cómo implementar eso en su consultorio, en una clínica. Gracias a todos por su atención
y espero que haya sido del mayor agrado para ustedes esta conferencia, que espero que no haya sido un ladrillo y que sea una conferencia igual a todas las que han escuchado de telemedicina. Gracias por su atención.